Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Código rojo en el vacío. El mensaje llegó sin advertencia, sin protocolo diplomático, sin los sellos oficiales que todo el Consejo Galáctico requería. Solo una transmisión corta, temblorosa, enviada en frecuencia abierta desde el cuadrante Epsilon Zul. Provenía del USM Ágora, una nave médica humana. Código rojo. Solicitud de asistencia inmediata. Requiere aislamiento de nivel 7. Repite, aislamiento nivel 7. No responder. No interactuar. Por favor. Las últimas palabras fueron interrumpidas por un sonido seco, como si algo hubiese caído. Luego, silencio absoluto. En la gran cámara del Consejo, las especies más poderosas de la galaxia se reunieron en sesión de emergencia. Nadie hablaba. Nadie sabía cómo reaccionar. El único hecho que parecía tener peso era el más inquietante de todos. Los humanos nunca pedían ayuda. Desde su integración forzada al Consejo hacía más de 3 siglos, los humanos habían sido una anomalía constante. Autosuficientes. Impredecibles. Capaces de colonizar lunas sin asistencia, de sobrevivir a entornos que destruirían cualquier otra especie. Si alguna vez se veían en peligro, solucionaban el problema, o desaparecían con él. ¿Es una trampa?, preguntó el embajador Thrall, un anciano de la especie Vorta, conocido por su paranoia metódica. Una señal codificada, sugirió la gran almirante Rezka del Imperio Ul. Un test. Pero todos sabían que no lo era. La voz que suplicaba al final del mensaje era real. Desesperada. Humana. El protocolo de confinamiento galáctico fue activado. Se sellaron rutas estelares. Las comunicaciones de largo alcance fueron redirigidas. Cuarentena total sobre la región Epsilon Zul. Ninguna nave entraría. Ninguna saldría. Excepto una. La Zetatal Cernova, una corbeta de reconocimiento de los guardianes del límite, fue enviada a la fuente. Su comandante, Barcos, era una leyenda silenciosa. Había enfrentado plagas solares, inteligencias artificiales corrompidas y enjambres de los vacíos cárnicos. Pero esta vez, no había enemigo claro. Solo una señal. La corbeta salió del hiperespacio cerca de la órbita de una estrella sin nombre, con el pulso lento y moribundo. El USM Ágora flotaba allí, completamente inmóvil. No había signos de maniobra reciente. Sin comunicación. Sin respuesta a los escaneos. Pero había algo extraño. El casco del Ágora mostraba marcas irregulares a lo largo de su superficie, como si alguien, o algo, hubiese rascado desde el interior hacia afuera. ¿Escudos?, preguntó Barcos a su oficial de sensores. No activos. Sistemas de defensa deshabilitados. Escáner de vida muestra 1. Tal vez 2 signos débiles. Intermitentes. Barcos entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. Los humanos mantenían su equipamiento en estado casi perfecto incluso en las peores circunstancias. Y esa nave parecía abandonada desde hacía semanas. El abordaje fue autorizado tras aplicar el protocolo de contacto cero. Ningún oficial tocaría superficies sin guantes reforzados. Escudos de contaminación activa. Transmisión cerrada. Exploración limitada a los primeros 2 niveles del casco. El primer paso dentro del Ágora fue un golpe directo a los sentidos. Silencio. Pero no de esos naturales, como el de una nave apagada. Este era más profundo. Más espeso. Como si el aire mismo se negara a vibrar. Los pasillos estaban iluminados solo por las luces de emergencia, rojas y pulsantes. En el suelo flotaban objetos sueltos, bandejas, herramientas, jeringas, incluso una tableta con una lectura médica interrumpida. Las paredes tenían rastros de sangre seca, pero no de forma violenta. Parecían marcas de manos deslizándose, como si alguien hubiese perdido fuerzas y se hubiese apoyado, caminando hacia ningún lugar. Y entonces, la encontraron. Sentada contra una de las paredes del módulo de diagnóstico, con la cabeza inclinada y las manos cruzadas sobre el regazo, estaba una humana. Su traje médico aún conservaba los distintivos de la Federación Terrestre. Su rostro estaba pálido, ojeroso, pero completamente despierto.
No era una sobreviviente cualquiera. Soy la doctora Lena Alberg, dijo con voz firme. No deben estar aquí. Barcos la observó en silencio. Solicitaron ayuda. El consejo respondió. Ella negó con la cabeza, lenta. No entendieron el mensaje. En la sala de comando improvisada, Lena les mostró el registro completo. Las grabaciones de los días previos. Las imágenes no estaban alteradas. No eran producto de error de sensores. Pacientes comunes, cambiaban. Dormían, y al despertar no eran los mismos. La piel perdía tonalidad, los latidos se desaceleraban. Comenzaban a hablar en idiomas imposibles. A veces, solo se quedaban en silencio durante horas, mirando hacia la pared, como si escucharan algo. Un tripulante se arrancó los ojos. Otro escribió en los muros palabras que ninguna IA pudo descifrar. Algunos comenzaron a autolesionarse. Pero no era locura. Era otra cosa. Descubrimos algo en EOS X-17, una luna sin catalogar. Un patrón de pulsos iónicos, enterrado bajo el hielo. Al traerlo a bordo, el patrón se despertó. ¿Qué es? Preguntó Barcos. No lo sabemos. Solo que se alimenta de conciencia. Se instala como un parásito, pero no biológico. Mental. Barcos frunció el ceño. Entonces es una infección psíquica. No. Es peor. Es una resonancia. Como una canción, que una vez que la escuchas, no puedes olvidar. Se convierte en ti. Un oficial intentó abrir uno de los compartimentos sellados. Lena lo detuvo, con fuerza inusual para alguien que no había dormido en días. No lo toquen. No deben abrir nada. El contenedor lo retiene. Apenas. El grupo de reconocimiento comenzó a inquietarse. Uno de ellos se quejó de un dolor de cabeza persistente. Otro dijo que escuchaba voces. Barcos ordenó evacuación inmediata. Pero al regresar al punto de extracción, encontraron la compuerta sellada desde el exterior. Y en la radio, una sola palabra repitiéndose en bucle. ¡Despierta! El capítulo 1 se cierra con el equipo atrapado dentro del Ágora, una nave donde la lógica, el tiempo y la mente misma comienzan a distorsionarse. Y mientras el Consejo duda en enviar refuerzos, una cosa queda clara. Si los humanos pidieron ayuda, lo que han liberado no podrá ser contenido por nadie. Dentro del Ágora. La atmósfera en el interior del USM Ágora parecía hacerse más densa con cada minuto. La doctora Lena Alberg guiaba al equipo de reconocimiento por los pasillos centrales, evitando con precisión ciertas puertas y compartimentos. Su rostro seguía impasible, pero su mirada delataba que llevaba días sin dormir. Y algo más, un miedo arraigado, silencioso, que no se mostraba con temblores ni gritos, sino con la frialdad de alguien que ya había cruzado el umbral del horror. Cada módulo que abran sin precaución puede destruirlos desde adentro, murmuró. ¿Qué significa eso? Preguntó el teniente Sorbach, que aún no creía del todo lo que habían presenciado en los registros del puente. Que esto no se propaga como ustedes creen. No es una infección, es una semilla mental. Solo necesita que la pienses. La afirmación dejó al equipo en silencio. Al llegar al núcleo médico, los monitores aún parpadeaban con lecturas intermitentes. Las siluetas humanas en las pantallas estaban distorsionadas, sus pulsos eran imposibles, latidos en ráfagas, flujos de sangre invertidos, niveles neuronales fuera de toda escala conocida. Algunos datos parecían incoherentes, otros estaban cifrados con claves que ni la CIA del Consejo podrían romper. Lena se acercó a uno de los paneles y colocó su pulsera de autorización. La pantalla mostró un único mensaje. Protocolo. Ament. Estado. Fallido. Contención. Rota. Supervivientes. 1. Yo, dijo ella con voz baja, sin mirar a nadie. Entraron en el laboratorio 3B, uno de los módulos restringidos donde se analizaban los patrones neurosinápticos de los pacientes afectados. Allí, sobre una camilla rodeada de escáneres, yacía el cuerpo de un hombre. Parecía dormido. Sin heridas visibles. Pero los monitores mostraban una actividad cerebral tan intensa que parecía una tormenta eléctrica. Se llama Airo Mendoza. Uno de nuestros neurocirujanos, explicó Lena. Está vivo. No en el sentido que ustedes entienden.
Los escaneos del equipo del Consejo confirmaban lo imposible. Las ondas cerebrales estaban activas en múltiples frecuencias simultáneamente. Era como si su conciencia estuviera dispersa, conectada a algo fuera del espectro material. Él fue el primero en escucharla, dijo Leena. ¿Escuchar qué? La voz detrás del patrón. Mientras el equipo procesaba esa información, el soldado Gress, un Tarkán de la unidad de asalto, comenzó a respirar con dificultad. Se quitó el casco, murmurando algo ininteligible. Leena giró bruscamente. ¿Lo escuchaste? Hay una vibración, como si alguien me hablara, pero dentro de mí. Gress cayó de rodillas. Le sangraban los ojos. El comandante Barcos actuó de inmediato, ordenando su contención. Pero Leena lo detuvo. Demasiado tarde. Ya entró. La doctora extrajo una jeringa con líquido negro opaco y la inyectó directamente en el cuello de Gress. El alienígena gritó, luego se desplomó, y el silencio volvió. Tras unos segundos, respiraba con normalidad. Dormido. ¿Qué le hiciste? Inquirió Barcos. Bloqueé la zona del hipocampo. Es la única manera de detener la resonancia una vez iniciada. El comandante comprendió entonces que el problema era más profundo de lo que imaginaban. Leena los condujo hacia el módulo de cuarentena. Allí, guardado en una cápsula blindada con 7 cerraduras biométricas, estaba el origen de todo. Lo trajimos desde EOS X-17. Creíamos que era un artefacto, una estructura muerta. Pero emitía un patrón. Sutil. Como un canto. Uno que solo algunos podían oír. Hiro fue el primero. Luego, nos siguieron otros. El objeto tenía forma esférica, tallado con símbolos desconocidos, brillando con un resplandor interno que no parpadeaba, sino que pulsaba. Como si respirara. Cuando nos dimos cuenta, ya no sabíamos si estábamos decidiendo por nosotros o si algo nos guiaba desde dentro. Barcos observó al objeto con repulsión instintiva. ¿Por qué no lo destruyeron? Intentamos. Cada intento activó una respuesta, no física, sino psíquica. Algunos tripulantes comenzaron a actuar como si protegieran al objeto. Otros intentaron sacarlo del ágora. Fue entonces cuando enviamos el mensaje. Pero dijeron que no debíamos responder. Porque sabíamos que nadie estaba preparado para enfrentarlo. En ese momento, uno de los técnicos del Consejo, la especialista en xenolenguas Creta, exclamó. El artefacto cambió. Todos se giraron. Los símbolos ahora estaban en movimiento, reconfigurándose como si supieran que estaban siendo observados. ¿Qué está haciendo? Aprendiendo. La cápsula vibró ligeramente. No por energía, por intención. Leena retrocedió un paso. Sus manos temblaban. Ya sabe que están aquí. ¿Qué significa eso? Preguntó Barcos. La doctora respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Que ahora están dentro. Ustedes también. La transmisión entre la Zetatal Cernova y el Consejo fue restablecida brevemente. Barcos envió un informe de situación urgente, alto riesgo psíquico, posible entidad consciente alojada en artefacto desconocido, síntomas de intrusión mental en varios tripulantes. Solicitó cuarentena extendida y evacuación del equipo bajo protocolo mental nivel Omega. Pero antes de finalizar el mensaje, la señal se interrumpió. Desde dentro del ágora. Y en el intercomunicador de la nave, resonó una nueva voz. Una que no pertenecía a ninguno de ellos. Ni humana. Ni alienígena. Una voz que decía. 1, 1, 1, 0. Somos uno. Ya no hay afuera. Autopsia de lo desconocido. Las luces del ágora parpadeaban de forma irregular, lanzando sombras alargadas que parecían moverse con voluntad propia. La doctora Leena Alberg permanecía junto a los paneles de control, observando los patrones que emergían de los datos recopilados. Pero en su mirada había algo más que cansancio, un peso insoportable que no podía compartir. Esto no es solo un patrón psíquico, comenzó Leena con voz baja, es una forma de vida, algo que no pertenece a nuestro universo, o al menos, no como lo conocemos. Barcos la miró con atención. El comandante había visto muchas amenazas, pero esta parecía una que desafiaba toda lógica. ¿Cómo es posible que algo así exista? Preguntó, cruzando los brazos.
En la luna EOS X-17 encontramos un tipo de energía que no podemos clasificar. No es materia, no es energía convencional. Es una resonancia que afecta la estructura misma de la mente. Es como un virus, pero sin cuerpo. Leena hizo una pausa, acercándose a la cápsula donde aún reposaba el objeto. Los símbolos brillaban con una luz fría y pulsante. Hicimos una autopsia al primer tripulante que sucumbió a esta influencia. Su cuerpo no mostró signos físicos de enfermedad, pero su ADN había cambiado radicalmente. No es solo el cuerpo. La mente se está transformando. El equipo científico del Consejo comenzó a analizar las muestras recuperadas. Bajo los microscopios y escáneres, lo que parecía un tejido humano normal mostraba alteraciones inimaginables, proteínas reestructuradas, material genético fusionado con patrones alienígenas. Esto es imposible, murmuró la doctora Creta, revisando los datos. Pero es real, afirmó Leena, con la voz quebrada. No podemos revertirlo. Barcos miró hacia la ventana del puente, donde la oscuridad del espacio parecía absorber la luz. ¿Cuánto tiempo queda?, preguntó. Si no intervenimos, días. Para cuando el patrón se haya extendido a toda la tripulación, ya no serán humanos. En las cámaras de observación, aparecieron imágenes perturbadoras. Algunos de los pacientes afectados caminaban por los corredores vacíos, sus ojos vacíos, movimientos mecánicos. No respondían a estímulos, pero tampoco estaban muertos. Uno de ellos se detuvo frente a la cámara, girando lentamente la cabeza y mirando directamente hacia el lente, como si entendiera que estaba siendo observado. Leena mostró entonces una grabación que heló la sangre de todos los presentes. Era el diario de uno de los médicos, fechado horas antes de la llegada del equipo del Consejo. La voz decía con voz entrecortada, no está en mi cabeza. Está en todas partes. En las paredes, en la luz, en el aire. Me susurra secretos que no entiendo. Me dice que debo abrir la caja, que debo liberarla. El diario terminaba con un grito sofocado y la imagen de la cámara vibrando violentamente, antes de quedar en negro. El comandante Barcos tomó una decisión rápida. Debemos asegurar el área y sellar el laboratorio. No podemos permitir que esto se propague fuera del ágora. Leena asintió, pero advirtió. El patrón no se limita al espacio físico. Puede propagarse a través de la mente. Si no encontramos el origen y lo contenemos, todos los sistemas del Consejo estarán en riesgo. Mientras el equipo sellaba las áreas contaminadas, Leena se retiró a un pequeño cubículo donde pudo conectarse a la red neural del ágora. Su rostro se tensó cuando sintió la presencia del patrón. Era como una corriente eléctrica, fría y oscura, que intentaba infiltrarse en su conciencia. No voy a dejar que esto nos consuma, susurró. Pero en su interior, sabía que la batalla apenas comenzaba. La cuarentena se rompe. La estación orbital Tesarn orbitaba en silencio alrededor del planeta Orin, un punto estratégico para el Consejo Galáctico. Era el bastión de la cuarentena impuesta sobre el sector Epsilon Zul. Desde allí, se coordinaban las operaciones para contener el brote psíquico que emanaba del USM Ágora. Pero en la calma aparente, una sombra se movía. El teniente comandante Rollix, al mando de la nave de transporte Celestis 9, recibía órdenes estrictas desde la sala de mando de Tesarn, mantener el protocolo de aislamiento total, no establecer contacto con el ágora y evitar cualquier tipo de exposición al patrón. Sin embargo, la curiosidad y la desesperación llevaron a Rollix a tomar una decisión no autorizada. Necesitamos saber qué ocurre allá dentro. No podemos quedarnos ciegos. Ordenó a su oficial de comunicaciones. Abrieron un canal de frecuencia restringida, rompiendo el silencio impuesto. Al otro lado, en el ágora, la doctora Leena Alberg sintió el cambio inmediato. Como un eco que cruzaba las paredes, una vibración psíquica llegó hasta ella. No deben, murmuró con urgencia. Pero ya era demasiado tarde. La señal transmitida por la Celestis 9 no era un simple canal de comunicación. Era un vector para la propagación del patrón psiónico. Una pulsación que atravesó las redes neuronales de la tripulación, desatando en ellos cambios inmediatos. El oficial de comunicaciones, un joven humano llamado Darek, fue el primero en mostrar síntomas. Sus ojos se volvieron vidriosos, su respiración se aceleró y comenzó a murmurar palabras sin sentido. Los demás intentaron ayudarlo, pero pronto, uno a uno, comenzaron a caer bajo la influencia invisible.
En la estación Tesarn, el caos estalló. Los sistemas de seguridad se activaron automáticamente, bloqueando sectores enteros. El Consejo decretó un estado de emergencia total. Las alarmas resonaban por los corredores mientras soldados y científicos luchaban por contener a quienes estaban infectados mentalmente. Los cambios no eran solo físicos, las mentes afectadas comenzaron a conectarse entre sí, formando una red psíquica que desafiaba toda comprensión. Leena, aislada en la enfermería del Ágora, se enfrentaba a su propia batalla interna. Sentía la presencia del patrón acercándose a su conciencia, intentando invadirla. Pero también notaba algo nuevo. Hay una resistencia, pensó, aferrándose a cada fragmento de voluntad. Algo humano que se niega a ceder. En ese momento, su dispositivo emitió un pulso de energía, bloqueando momentáneamente la resonancia. La red psíquica de las mentes infectadas comenzó a manifestarse en formas que solo podían ser descritas como ilusiones colectivas. Algunos veían mundos enteros reconstruidos a su imagen, otros caían en pesadillas sin fin. En Tesarn, el comandante Barcos recibió un reporte alarmante. La estación comenzaba a sufrir fallos eléctricos inexplicables, puertas que se abrían y cerraban solas, sistemas vitales desactivados. Esto es más que un brote, declaró. Es una invasión mental. La batalla ya no era solo física ni biológica. Era un enfrentamiento directo en el campo de la conciencia. Los humanos no habían pedido ayuda por debilidad. La habían pedido porque sabían que lo que enfrentaban podía consumir no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Último umbral humano. La oscuridad invadía los corredores del Ágora, mientras la mente colectiva del patrón psíquico crecía con fuerza imparable. La doctora Leena Alberg, consciente de que el tiempo se agotaba, tomó la decisión más peligrosa: conectar su conciencia directamente con el núcleo neural de la nave. Solo así podría entender, controlar o detener aquella entidad que había puesto en jaque a toda la galaxia. El proceso fue lento y doloroso. La red neuronal de la nave se entrelazaba con sus pensamientos, sus recuerdos y sus emociones más profundas. Leena sintió como su identidad se desdibujaba, mezclándose con la vibración psíquica que buscaba dominarla. Pero dentro de ese abismo, ella descubrió algo que nadie esperaba: un rastro de intencionalidad detrás del brote. No era un accidente. No era un error de exploración. Era un experimento deliberado. Mientras tanto, en la sala de mando del Consejo, la división era profunda. Algunos miembros proponían la destrucción total del sector infectado, eliminando toda vida para detener la propagación. Otros, impulsados por la esperanza y la compasión, buscaban una solución menos radical. Barcos defendía la segunda opción, recordando la resistencia humana y la capacidad de sacrificio que había presenciado en Leena. Conectada al núcleo, Leena se adentró en una dimensión psíquica desconocida. Allí, se enfrentó a fragmentos de memorias distorsionadas, ecos de civilizaciones extintas y voces susurrantes que prometían poder a cambio de entrega. Pero también vio un futuro posible, un universo donde la mente humana podía resistir y dominar esa fuerza oscura. El sacrificio era inevitable. Para aislar el brote, Leena debía transformarse en un ancla psiónica, un punto fijo de resistencia dentro de la tormenta mental. Eso significaba perder su humanidad, fundirse para siempre con la entidad y mantenerla contenida. Con determinación, aceptó. Al momento de fusionarse, una onda de pulso neural se expandió desde el Ágora, alcanzando las estaciones cercanas y frenando la expansión del patrón. La batalla mental comenzaba a inclinarse hacia la esperanza. Pero el precio era alto. Leena ya no era solo humana. Era algo más. Algo que el Consejo nunca había visto. Lo que los humanos llaman esperanza. La transformación de Leena Alberg en el primer ancla psiónica resonó por toda la galaxia, marcando un antes y un después en la historia del Consejo y de la humanidad. Su cuerpo físico permanecía en el Ágora, pero su conciencia se había expandido, fusionándose con la entidad que había amenazado con consumir todo a su paso. Desde su nueva forma, Leena sintió el peso de toda la responsabilidad. No solo debía contener el brote psíquico, sino también proteger a las mentes inocentes que aún no habían sido tocadas por la oscuridad. Con un esfuerzo titánico, comenzó a enviar pulsos de energía mental, creando una barrera invisible pero impenetrable. Era una prisión psíquica que atrapaba al patrón sin dejar que escapara ni creciera más. Mientras tanto, en el Consejo, la división persistía.
Algunos querían intentar comunicarse con Leena, buscando respuestas, mientras otros temían que aquella unión la hubiese convertido en algo incontrolable. Pero la evidencia era clara, el brote estaba contenido. La expansión se había detenido. Y el peligro inmediato, aunque no eliminado, estaba bajo control. Leena, consciente de que su humanidad se desvanecía poco a poco, envió un último mensaje al Consejo. No soy solo un ser humano ahora. Soy un vínculo entre la mente y lo desconocido. Mi sacrificio es la esperanza que buscan. No permitamos que este sea el final, sino el comienzo de una nueva era. El Consejo decidió establecer un protocolo especial para los anclas iónicas, humanos que, como Leena, estarían dispuestos a arriesgarlo todo para proteger la galaxia de amenazas invisibles. Y así, lo que comenzó como una señal de auxilio inesperada, terminó revelando la verdadera fortaleza humana, la capacidad de sacrificio, resiliencia y esperanza frente a lo imposible.